Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Pues esta tarde estamos muy contentos porque podemos presentar el tercer episodio de Jesús es Podcast. El tema que hoy queremos tratar es conquistamos todo en el plano espiritual, y la verdad para mí este es uno de mis temas favoritos, o está dentro del círculo de temas que a mí me apasionan. Y pues bueno, estamos muy contentos. Si tú estás ahí detrás de ese teléfono, quizá haciendo tus labores, manejando hacia tu trabajo, y te toca escuchar esto, quiero decirte que lo hacemos pues con todo nuestro corazón. Lo hacemos detrás de esto que grabamos. Hay un equipo haciéndolo con mucha alegría, con mucho entusiasmo para que tú seas bendecido. Bueno, esta tarde me acompaña mi esposo Jorge y no sé si quieras saludarlos. Claro que sí, ¿cómo están todos? Para mí es un enorme gusto poder compartir con ustedes este tiempo aquí con el pastor Mike, con mi esposa, de este tema que, como bien decía mi esposa Victoria, pues es algo que nos apasiona. Sí, pues gracias a todos, gracias a Jorge y a Victoria que decidieron o que aceptaron la invitación a participar en el tercer episodio. Llevamos 3, lo estamos logrando. No es fácil ser constantes y perseverantes. De hecho, ese es un principio que queremos trabajar como iglesia. Será creo que el 7 u 8. Pero queremos ser constantes y nos estamos esforzando. El equipo de producción está aquí atrás, la iglesia, toda la iglesia está trabajando detrás del podcast. Y agradecemos a todo Jesús es por participar, compartiendo, tratando de darle difusión a lo que hacemos. Y le agradecemos a la gente que nos ha permitido entrar a sus casas por medio del podcast, ya sea en video en YouTube, ya sea en Spotify o incluso en el audio que mandamos a través de WhatsApp. Entonces, pues gracias a todos. Hoy nos sentimos muy contentos porque vamos a hablar de un tema que a Jesús lo caracteriza. Yo creo que es de los principios que más caracteriza a nuestra iglesia, y es conquistar todo en el plano espiritual. Y el episodio pasado invitamos a Rubén y a Julia como líderes de voluntarios. El primer episodio estuvo Yael y Evelyn. En el tema del amor es lo más relevante. Y hoy está Jorge y Victoria, que son líderes de Movimiento de Oración. Movimiento de Oración tiene 6 años, lo que tiene la iglesia, y es un grupo, un equipo detrás de la iglesia que se encarga de estar moviéndose en el plano espiritual. Y Jorge y Victoria lo han dirigido este año, y Dios está haciendo algo increíble, y me gustaría pues preguntarles cómo se han sentido, por qué creen que es importante, para empezar con el tema, movimiento de oración, y qué es lo que aporta a la visión y a todo lo que hacemos. Bien, pues primero quiero mencionar que es un gran reto estar al frente de un movimiento como este, porque como el título lo dice, tiene que ver con lo espiritual, con la vida espiritual de la iglesia. Y movimiento de oración no solamente abarca en sí lo que es la oración. La oración es solamente una de las 4 armas o 5 armas espirituales que estamos promoviendo, o en las cuales creemos en la iglesia. La oración, el ayuno, la lectura de la palabra, estar alertas, la alabanza, son armas que de alguna manera hemos discernido, hemos aprendido, hemos entendido que Dios nos las ha indicado, y de las cuales estamos tomando para darle vida a lo que es la iglesia y para defendernos de lo que es el ataque del enemigo. Quiero mencionar una cita bíblica que se encuentra en Efesios capítulo 6, el versículo 12, y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes.
Hay algo muy importante que como iglesia no debemos ignorar o no podemos ignorar, y es que estamos viviendo en una lucha continua, en una lucha constante contra algo espiritual. No todo lo podemos valorar, o no todo lo podemos enfrentar como algo físico. Existe algo espiritual que es más real incluso que el plano material. Entonces, como tal, tenemos que prepararnos para vivir, para poder enfrentar esa lucha. Sí. Lo que dice Jorge es bien clave para este tema. Como iglesia nosotros creemos en la realidad espiritual como primera realidad. Es la dimensión, la narrativa bíblica nos habla de la dimensión espiritual antes de la dimensión natural. Dice la escritura que lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Una realidad espiritual, y Dios hace al ser humano tripartito, lo hace alma, cuerpo y espíritu. Entonces, tenemos dentro de la iglesia posturas distintas. La primera, gente que piensa mucho en el tema material, como más secularistas. Tenemos otra línea que es una línea más animista y todo lo ven espiritual. Nosotros creemos que las dos confluyen, que las dos conectan y que las dos son reales. Dice el apóstol Pablo a la primera carta a los tesalonicenses que el Señor te bendiga en lo espiritual, en el espíritu, en el cuerpo y en el alma, a la plenitud de Cristo. Por eso creemos que hay un mover espiritual y también creemos que hay un mover físico. Ahora, quiero dejar claro antes de seguir que como iglesia no somos la iglesia que todo el tiempo está creyendo que todo es espiritual. Porque también hay movimientos que dicen, se apagó la luz, se nos fue la luz, se quemó el fusible. Y entonces decimos, es el diablo, es el reino de las tinieblas que quiere acabar la reunión. Se rompe una cuerda de la guitarra y mugre diablo acabó con la reunión porque el guitarrista ya no hizo su solo. Incluso gente que pone de pretexto su lucha con el diablo para no ser responsables. No somos una iglesia que le echa la culpa al mundo espiritual de todo. Hay responsabilidad física. Si se te va la luz es porque quizá tu cableado de tu iglesia está mal y no has sido buen mayordomo. O sea, nosotros creemos que eso está claro. Pero sí creemos que mucho de lo que ocurre en lo físico inicia en lo espiritual. Y dice Jorge que el apóstol Pablo habla de nuestra lucha no es contra carne, lo material, sino habla fuerzas malignas. Esa es nuestra lucha. En esto se pelea, en el plano espiritual se conquista, ¿no? Sí, una de las partes que más me agradaron o me llamaron la atención del mensaje del domingo era que mencionabas que muchos de los problemas cotidianos que tenemos pues como humanos en nuestra área laboral, en lo familiar, rebeldía con los hijos, escasez económica, enfermedades físicas, contiendas familiares, todos estos problemas que nos rodean en lo natural. Me parecía muy interesante cómo mencionabas que no peleamos con personas. O sea, nuestra lucha no es pelear con el esposo porque tengo tiempo que no podemos arreglar un problema, porque nos vienen siguiendo problemas del pasado, amargura, odio, resentimiento, problemas físicos. He encontrado, ahora que hemos estado pastoreando algunas personas, Jorge y yo, personas que traen situaciones en el corazón, en el alma, pero que creemos que es natural, que fue fulano quien me hirió, fue a través de la envidia, del enojo, del rencor. Pero ahora sí que el domingo hablábamos, o más bien tú hablabas y mencionabas esto, que nuestra lucha no es con una persona, no es nuestro esposo, no son nuestros hijos rebeldes, no es nuestro jefe, nuestro patrón en el empleo, sino que detrás de eso siempre se esconde una lucha espiritual. Los problemas que podemos enfrentar como humanos
si fuéramos capaces de discernir en el espíritu, yo creo que podríamos abordar esas áreas que mencionaba Jorge al principio, o esas herramientas que son nuestras armas espirituales, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra. Y de esta manera nosotros como iglesia y nosotros como familia creemos que a través de nuestras armas espirituales hay una ruptura en el espíritu que por lo tanto trae un cambio en lo natural, de esto que te cuento de los problemas cotidianos. O sea que cuando hacemos bien las cosas en lo espiritual, hay un fruto en lo natural. O sea, yo soy una persona que empiezo a crecer en el espíritu a través de la oración. Nosotros creemos en el poder de la oración, de la palabra, del ayuno, de estar alertas, de la alabanza como armas espirituales. Cuando yo empiezo a crecer y a cultivarme en el espíritu, se va a notar en las cosas que para el mundo son naturales. Por ejemplo, yo me cultivo en esto y comienzo a ser un mejor esposo. Entonces la gente dice, qué buen hombre te tocó, le dice a tal hermana. Es un muy buen hombre, es responsable. Y entonces tú dices, es que detrás de este buen esposo hay un hombre temeroso de Dios, que busca a Dios, que cultiva una relación con Dios. Yo un día escuché a un predicador muy famoso, no voy a decir nombres porque supongo que muchos lo conocen, pero este predicador, estábamos en una conferencia donde había alrededor de 3,000 personas, muchos de ellos jóvenes, y este predicador dice, hay muchas iglesias que se encuentran hablando tanto del diablo y del infierno que pareciera que le dan más importancia al diablo, pero el diablo está vencido. Ahora yo estoy de acuerdo con que el diablo está vencido. Él fue vencido en la cruz del Calvario. El Señor le exhibió públicamente triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Satanás fue vencido en la cruz, pero Satanás no está fuera de juego. Dijo este predicador famoso, él ya está vencido, está bajo nuestros pies, y por lo tanto no hay que hablar del diablo, no hay que hablar del reino de las tinieblas. Nosotros estamos en victoria y dejemos de hacer iglesia creyendo que el diablo está activo. Dejen a un lado al diablo y sigamos haciendo iglesia. Ahora, esta idea parece piadosa. Dice Vishal Magandali que las ideas tienen consecuencias. Y cuando una iglesia tiene ideas como estas, ¿cuáles son sus consecuencias? El diablo no está activo. ¿Qué hace la iglesia? No hace guerra espiritual, para empezar. Y hay muchas iglesias hoy en día, iglesias modernas, famosas, influyentes, que no creen en la guerra espiritual. Y yo no entiendo por qué no creen en la guerra espiritual. No alcanzo a entender la lógica y la teología de las iglesias modernas, porque el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los apóstoles, la iglesia primitiva hizo guerra espiritual. Pablo no podía ganar una batalla espiritual en lo natural. Dice él en una de sus cartas, quise venir a ustedes con palabras elocuentes, pero no hubo fruto. 2 o 3 personas se convirtieron. Pero después el apóstol Pablo vemos que su método de misiones era, llegaba, se establecía, comenzaba a orar, a ayunar, a buscar dirección, y el Espíritu Santo movía los aires para que la tierra diera fruto. Después Pablo predicaba y se plantaban iglesias. ¿Por qué la iglesia moderna está dejando de hablar de un mundo espiritual si la Biblia y la narrativa bíblica nos habla de guerra espiritual constantemente? Muchos jóvenes gritaron, sí, amén, yeah, wow, conectando con este predicador, porque si lo dice este predicador famoso, pues es cierto. Pero yo salí enojado esa noche de ahí, y Gaby me oyó enojado. Yo salí enojado y le dije a mi esposa, no es posible que la iglesia esté creyendo que Satanás está fuera de juego. No podemos hacer esto. Satanás está vencido, pero no está fuera de juego. Dice la escritura que Satanás es como un león rugiente viendo a quién devorar. También dice la escritura que el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. ¿Cómo si está vencido esto tiene efecto? Claro que está vencido, pero no está fuera de juego. Está activo y sigue atacando a la iglesia y sigue habiendo un conflicto espiritual, ¿no? Sí, definitivamente, ahorita que lo mencionas,
Satanás es como un león rugiente, pero no es un león rugiente, es un imitador. El león del que habla la Escritura también es el león de la tribu de Judá. Él sí es un león, él sí es un verdadero guerrero, y Satanás solamente viene a ser un imitador. Y aunque esta lucha es real, aunque esta lucha es constante, esta lucha es permanente, nosotros tenemos asegurada la victoria, porque estamos con el vencedor, estamos con aquel que lo exhibió públicamente en la cruz. Nosotros necesitamos fortalecernos en lo espiritual. Es por eso que nosotros como iglesia tenemos reuniones de oración, reuniones donde leemos la palabra de Dios. De martes a sábado nos reunimos a orar a las 6 de la mañana. Tomamos un capítulo de la Escritura, lo leemos, lo compartimos, analizamos, hablamos de lo que Dios le habló a cada quien en alguno de los versículos. Extendemos un tiempo de unos 20 minutos y después nos ponemos a orar. También creemos en la fortaleza espiritual que nos da el ayuno. En este momento tenemos 2 días que empleamos para ayunar. Los miércoles y los viernes los usamos para ayunar, y creemos que eso también nos va a fortalecer en lo espiritual. Entonces es muy importante estar constantes en esto. Nosotros si representamos la vida cristiana como una batalla, como una guerra, entonces nosotros somos soldados, y un soldado para poder estar firme, para poder estar entrenado, necesita echar mano de estas herramientas. Si no, cuando tú salgas a la batalla, cuando tú salgas a pelear contra nuestro adversario, no vamos a poder tener un buen rendimiento, y vamos a ser avergonzados quizás. Sí, cierto. Aquí es bien interesante lo que dice Jorge como iglesia, que por cierto, si nos están escuchando a la iglesia, amigos incluso, o incluso gente que aún no conoce a Cristo, como iglesia les invitamos a que puedan empezar a experimentar mañanas de oración. El ayuno que tenemos, el plan de lectura bíblica que tenemos, y yo he escuchado a gente dentro de todo esto que estamos hablando decir que ellos no tienen conflicto espiritual. Hay gente que dice, yo me siento bien, o sea, en realidad no le hago caso al diablo, yo la verdad no me meto con el diablo no se mete conmigo, tenemos un acuerdo y no hay conflicto. Ahora, mi pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, el diablo hace las paces con alguien? El diablo hace las paces con el que tiene dormido espiritualmente. O sea, a Satanás no le mueve que alguien esté dormido y anestesiado. Entonces, gente dice, yo no me he cruzado con el diablo en mi camino. Y yo te pregunto, ¿será que no te has cruzado con el diablo en tu camino porque estás caminando en la misma dirección que él? Al diablo no le molesta gente dormida. La iglesia tiene que despertar. La iglesia está dormida. La iglesia está encajonada en su formato. En el formato de luces, humo, pantallas, alabanza moderna, ritmos contemporáneos, ser cool a la sociedad. Pero en el mover espiritual, esa es la mayor estrategia de Satanás. Creer que la iglesia hace iglesia sin ganar terreno en el reino espiritual. Y la iglesia todo el tiempo está ganando terreno. Por eso Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Ahora yo pregunto, ¿para qué son las puertas? En la antigüedad, ¿para qué se usaban las puertas? Las puertas se usaban como un método de protección. Los muros y puertas eran protección, era para defenderse. La Biblia dice las puertas del infierno. Quien tiene puertas no es la iglesia, es el infierno. Entonces, ¿por qué pareciera que las puertas las debe tener la iglesia? No molestamos a Satanás, no molestamos al infierno, no. La iglesia golpea las puertas, la iglesia sacude al infierno.
La iglesia hace guerra espiritual. La iglesia le ordena a Satanás que retroceda. Pero la pregunta es, ¿cómo la iglesia puede hacer al enemigo retroceder si no tiene bagaje espiritual? Autoridad. Cuando en Jesús hablamos de bagaje, porque nos han oído hablar de eso, hablamos de espiritualidad, de autoridad espiritual, como la que vemos en la Escritura cuando Jesús les dijo: este género no sale sino con ayuno y oración. Este género necesita un bagaje espiritual de otro nivel, una autoridad espiritual de otro nivel. Por eso no había demonio que se le resistiera a Jesús. Pero hoy en día la iglesia no se le parece a Jesús. No hay demonios alertándose. Satanás está tranquilo. Hacemos como que hacemos iglesia, mientras Satanás está ganando terreno. El bagaje espiritual para nosotros como iglesia es muy importante. Lo ganamos constantemente en la oración. Y la iglesia, hacemos un llamado no solo a Jesús sino a toda la iglesia en general, a ganar terreno espiritual a través de nuestras armas espirituales. La iglesia tiene que despertar, ¿no? Sí, referente a esto que tú estás hablando, a mí me asusta el pensar que como iglesia, los que hemos sido llamados, los que ya conocemos de Dios, los que el Señor nos ha encomendado que prediquemos el evangelio, que compartamos a alguien más para que esta persona o nuestras familias, nuestros amigos conozcan de Cristo. ¿Cómo es que si nosotros estamos siendo renuentes a esta parte, a pelear en lo espiritual y no en lo natural? Me pregunto, ¿cómo es que vamos a guiar a otros? ¿Cómo es que vamos a ser instrumentos útiles para que otras personas que no conocen de Dios, personas que han vivido alejadas de Dios, con una trayectoria de pecado, de ataduras, de problemas, de marcas hechas por el enemigo, cómo les vamos a guiar si nosotros mismos no estamos peleando en esa área? Lo platico porque últimamente, en estas últimas semanas, una joven se ha acercado a mí y ella, pues en esta búsqueda desde pequeña, su vida o las marcas del enemigo comenzaron desde los 6 años, a través de un montón de situaciones que la han envuelto, ¿no? Y a mí me entristece decir, bueno, son personas que no escogieron tener la vida que tienen, que se han envuelto en tantas ataduras por el enemigo y luego de repente llegan a la iglesia, pero somos personas que tampoco tenemos armas para guiarles. Ella platica conmigo, me cuenta su historia. Y yo comencé a hablarle, le dije, ¿sabes qué? Y precisamente de esto le hablaba, de que esto es una lucha espiritual. Y ella me contaba que pues ha ido a pláticas, Alcohólicos Anónimos, psicólogos, ha intentado en algunos otros movimientos que aparentemente son espirituales. La gente, ahorita necesitamos verlo así, la gente está buscando una salida. La gente busca en los recursos que ellos tienen encontrar esa opción para ser libres de estas ataduras que el enemigo ha puesto a sus vidas, ¿no? Entonces nosotros somos la iglesia, nosotros somos quienes tenemos la autoridad y el poder y el respaldo del Señor por medio de la sangre y del sacrificio que Jesús hizo. Entonces a mí sí me entristece o me preocupa el decir que la iglesia, como tú lo mencionas y lo predicabas el domingo, que la iglesia está dormida, que las almas están llegando a nuestras iglesias, y yo creo que no va a ser suficiente con que escuchen una alabanza bonita, no va a ser suficiente con un buen mensaje del predicador o de que le sirvamos y le atendamos con una sonrisa. Se necesita que estemos preparados para ayudarles, para guiarles, para hablarles y hacerles entender que esto es una lucha. Con esta chica que yo platicaba, hablo con ella y le explico de una manera, pero luego vuelve a caer a lo mismo, porque Satanás no se va a quedar quieto. Satanás, cuando nosotros le compartimos a alguien y cuando Satanás está viendo que una persona está siendo libre de esa opresión, pues él se va a encargar de seguir ahí, de seguir con esa opresión. Entonces, si nosotros somos capaces en nuestro llamado de levantarnos en oración, como decía Jorge, como lo has mencionado tú, en ayuno, en lectura de la palabra, creo que vamos a poder ser un instrumento útil en las manos de Dios. Sí. ¿Tú vas a comentar? Sí, si hablamos de conquistar las cosas en el plano espiritual, tenemos que mencionar que se requiere una grande disciplina. No es algo sencillo.
también tiene que ver con crucificar nuestra carne, con llevar la cruz de Cristo. Porque si tú nos preguntas, oye, ¿qué tan sencillo es levantarte todos los días a las 5:30 de la mañana, alistarte para ir a orar a la iglesia? Pues yo te voy a decir que no me resulta sencillo. Mi carne me pide dormir más tiempo, mi carne me pide estar ahí. Si tú me preguntas, oye, ¿te resulta sencillo abstenerte de alimentos 2 días a la semana? No es sencillo. Pero implica un sacrificio y implica una disciplina. Y con el tiempo, el cuerpo se acostumbra también. Y es la única manera en que nosotros podamos ver resultados en el área espiritual. Si hablamos de conquistar todo en lo espiritual, enfocándolo hacia lo evangelístico, de nada va a servir que tú compartas la palabra, que tú vayas a un lugar, a otro, si no tienes un respaldo en lo espiritual. Vas a sonar como algo hueco, como algo vacío. ¿Con qué autoridad vas a orar por una persona que está enferma? ¿Con qué autoridad vas a orar por una persona que está perturbada por el enemigo? Necesitas tener un respaldo del Espíritu Santo, y este solamente se adquiere teniendo comunión con Él todos los días a través de las cosas que hemos mencionado: la oración, el ayuno, la lectura de la palabra y estar alertas. He escuchado a la iglesia moderna darle una explicación teológica a esto, y algunos dicen, algunos han hecho de la oración, del ayuno o de la lectura de la Biblia un Dios. Y he escuchado, y esto está tremendo, dice, hay iglesias que buscan la oración y lo hacen un Dios, y yo creo que como iglesia no es el caso. Nosotros no vemos a la oración como un Dios, ni a la palabra, ni siquiera como un respaldo para ser fariseos y tratar de humillar y hacer sentir menos a otros que no tienen una vida espiritual. No. Como iglesia no vemos la oración como un Dios. La oración es el medio para tener un encuentro todos los días con el Señor. Nuestro Señor es Jesús de Nazaret. La oración es un modelo, es un estilo de vida. Y cuando estamos hablando de esto y estamos platicando de cómo empieza a desarrollarse esta línea de pensamiento, Victoria hablaba de cómo vamos a poder hacer algo si no hay autoridad. Una luz en la iglesia o una estrategia no va a ser suficiente. El mundo necesita cristianos con autoridad espiritual que se presenten en sus vidas y sean luz. Jesús decía, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero ¿cómo va a ser la sal si ya no da sabor y es pisoteada por los hombres? Para mí, cuando la iglesia deja de darle sabor al mundo, es cuando la iglesia perdió el propósito y la identidad. Perder el propósito y la identidad es dejar de hacer lo que hacemos con un objetivo claro. Dios lo puede hacer. Y empieza la iglesia a creer, nosotros lo podemos hacer. Hay quien apachurra el botón del Espíritu Santo cuando quiere y dice, yo ya sé con qué canción pega, con qué canción los corazones se quebrantan, con qué tipos de mensajes y qué frases. Pero la iglesia, por más que hable frases sin bagaje espiritual, no va a terminar en el intelecto de una comunidad. Sea que dirijas una célula, un grupo pequeño, una reunión general, no va a pasar del intelecto. Pero si la iglesia tiene discípulos verdaderos que van a la palabra, a la oración, en el ayuno, cuando hablan van a cambiar la atmósfera espiritual. Una atmósfera de incredulidad a una atmósfera de fe. Y en la iglesia no queremos solamente llenar reuniones. Nuestra visión no es llenar 1, 2, 3, 4, 5 reuniones, porque pareciera que son trofeos para la iglesia moderna. Somos una iglesia que tiene 7 reuniones. ¡Wow! La estás rompiendo. ¡Wow! El mundo entero tiene que aplaudirte. Está bien, estás llenando 7 veces tu auditorio. La pregunta es, ¿cuántos auditorios llenarías de discípulos? Y te aseguro que hay muchas iglesias que no pueden llenar ni medio auditorio con discípulos. Iglesias que llenan 7 veces sus reuniones. No se trata de llenar reuniones. Mateo 28:19 dice hacer discípulos. Y un verdadero discípulo tiene que entender que el mundo necesita que los discípulos tengan bagaje.
La gente trae ataduras. Victoria habla de una persona, pero traen ataduras, traen un pasado terrible. Intentan salir adelante y no pueden. La explicación es, están atados en lo espiritual. Tienen pactos, tienen un pasado terrible, heridas emocionales. Por eso no pueden, el diablo les tiene atados. Pero ¿cómo van a ser libres si la iglesia no tiene autoridad espiritual para declarar libertad sobre ellos? Si la iglesia no da sabor, nadie lo va a dar. Si la iglesia no alumbra, nadie lo va a hacer. Así es. Una manera de nosotros mantenernos firmes, de nosotros mantenernos en batalla, de nosotros mantenernos constantes, de nosotros mantenernos seguros, es precisamente estar todos los días en el campo de batalla. No podemos darnos el lujo de descuidarnos, porque entonces va a venir alguna situación de conflicto, alguna situación peligrosa para nuestras vidas. Si tomamos el ejemplo de David, del rey David, fue un hombre que ganó 1000 batallas, y su caída fue cuando él se descuidó. Todo su pueblo, todo su ejército estaba en batalla, y él estaba en un tiempo de ociosidad. Él estaba descuidado, y fue ahí cuando cayó en pecado. Fue ahí cuando le faltó al Señor. Esto nos debe servir a nosotros de referencia y de motivación para no bajar las manos. Cuando nosotros bajamos las manos y nos alejamos de esta batalla espiritual que diario vivimos, es cuando podemos tener un tropiezo o una caída. Sí. Ya para ir aterrizando el tema, quisiéramos hablar mucho más, pero no queremos que sea tan largo el podcast. Nuestro modelo de alguien que pelea en el plano espiritual es Jesús. Jesús comienza un ministerio con 40 días de ayuno y oración. 40 días de ayuno y oración. No empezó el ministerio checando el mercado, viendo si ahí pegaría una iglesia. No comenzó el ministerio haciendo publicidad y una buena campaña de marketing, mandando cartas a los vecinos. Jesús comenzó la iglesia con 40 días de ayuno y oración. ¿Qué te dice eso? Que lo primero que tiene que hacer la iglesia es entender el plano espiritual. Pastores que quizá van a empezar una iglesia o que están batallando con sus iglesias, ¿será que ya no se trata de que busques la fórmula, que andes buscando el modelo que funciona, sino que sería bueno que te replantees? ¿Estoy trabajando el plano espiritual en mi ministerio? Jesús lo empezó. Jesús hizo libres a las personas de toda influencia demoníaca con su sola presencia. Jesús sanaba enfermos, resucitaba muertos. Las señales y los milagros que la iglesia moderna, e incluso he visto doctrinas como esta línea de la iglesia reformada, y que les amo si hay alguien de la iglesia reformada escuchándonos, o de las doctrinas de la gracia, que opinan que los dones del Espíritu Santo ya cesaron porque el don perfecto de Dios ha llegado. Algunos de ellos dicen, ya no existen los dones del Espíritu, ya no hay interpretación de lenguas, ya no hay profecía, ya no hay... Bueno, es respetable su postura, pero nosotros creemos que los dones del Espíritu Santo siguen activos para la iglesia local. La profecía sigue a la iglesia local bajo supervisión y como la palabra de Dios como autoridad final, pero están activos. Son nuestras armas para llevar el reino de Dios a otro nuevo nivel. La iglesia los tiene que usar. Cristo los usó. Jesús les mandó a echar fuera demonios. ¿Por qué si Jesús mandó a echar fuera demonios, la iglesia de Jesús dejó de echar fuera demonios? ¿Por qué si Jesús mandó a sanar a los enfermos, la iglesia de Jesús dejó de orar por enfermos? Este domingo una mujer se me acercó y me dijo, mientras oraba por mí sané. Iba a ir al quiropráctico porque mi hombro no lo podía mover y sané. Vino el pastor Oscar y oramos por enfermos, muchos milagros y sanidades. Una mujer de cáncer en la iglesia sanó hace como 1 año y medio. Hemos visto milagros y creemos que vamos a ver más, pero esto se va a conquistar en el plano espiritual. Jesús es nuestro modelo, lo vamos a ver cómo la iglesia es como el reino de los cielos, que dice que es la levadura que leuda toda la masa. Estamos proponiendo esto para los que nos ven. Yo te animo a pensar, ¿estoy peleando mis batallas en el plano espiritual?
Estoy peleando por mi matrimonio en el plano espiritual. Estoy peleando por mis hijos en el plano espiritual. Mi mamá fue una mujer que peleó por nosotros en el plano espiritual. Hasta hoy ha peleado. Y nosotros hemos vencido batallas porque una madre detrás de nosotros ha orado. Si tú estás batallando con tu matrimonio y estás a punto del divorcio, métete en un ayuno y un tiempo de oración. Escríbenos incluso. Te podemos asesorar y animar. Y bueno, vamos cerrando esto. No sé si tengan algún comentario para cerrar. Yo solamente agregaría que si a Jesús le sirvió, Jesús teniendo o habitando en él toda la divinidad, le sirvió a ayunar, a orar y defenderse con la palabra, con mayor razón nos va a servir a nosotros. Jesús es el modelo y es por eso que como iglesia tenemos este principio. Conquistamos todo en el plano espiritual. Jesús, siendo Dios, lo hizo. ¿Quiénes somos nosotros para no? Pues gracias. Les pedimos que nos ayuden a compartir en YouTube. Vamos a estar la siguiente semana sacando un episodio nuevo. Compártanlo, suscríbanse a nuestro canal de Jesús Es. Estamos como Iglesia Jesús Es. Si me estás escuchando en Spotify, ve a YouTube. También tenemos ahí en video los podcasts. Si me estás viendo en YouTube, pues si quieres ir a Spotify, también ahí aparecemos como Jesús Es Podcast. Tenemos otros episodios. En Facebook también síguenos en nuestra página de Iglesia Jesús Es y ayúdanos compartiendo con otras iglesias, con amigos, quizá amigos pastores, líderes, que esto les pueda ayudar a cada uno a ir a un nuevo nivel en el plano espiritual. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por conectar, por dejarnos entrar a sus casas. Esperemos que haya sido de bendición esta reflexión. ¿Va? Nos vemos. Dios les bendiga. Bye.